Cordial saludo, mi nombre es Andrea Lara, soy administradora de empresas, especialista en finanzas y magíster en proyectos de desarrollo sostenible. Hago parte del equipo de profesores de la Maestría en Inteligencia de Negocios de la Facultad de Estudios a Distancia FAEDIS en la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy, junto con la profesora Luz Estela García Monsalve, abordaremos la conferencia del dato a la decisión. Hola, mi nombre es Luz Estela García Monsalve. Soy ingeniera de sistemas, especialista en auditoría de sistemas y magíster en ciencias de la información y las comunicaciones. Trabajo en la Facultad de Estudios a Distancia en el programa de posgrados de la Universidad Militar Nueva Granada. En esta conferencia, como lo decía la profesora Andrea, vamos a abordar a través de unas estrategias, herramientas y pasos importantes, cómo las organizaciones pueden implementar y pueden transformar los datos que se recopilan día a día. Estos datos son esenciales y pueden generar insumos valiosos para la toma de decisiones, especialmente por parte de la alta gerencia. Abordaremos las siguientes etapas. Primero vamos a revisar cómo se hace la recolección de datos, luego cómo se hace ese almacenamiento de los datos en motores de bases de datos, luego el procesamiento con herramientas y lenguajes de programación y por último cómo esos datos pueden ser analizados y visualizados para que desde la alta gerencia se puedan tomar decisiones. Bueno, pero ¿qué es el dato? Es la unidad básica de información sin procesar. Como ejemplos podemos mencionar el nombre de un cliente, el salario de un empleado, la fecha de una compra, la hora en la que se registró un evento. En la mayoría de los casos, los datos se pueden obtener de dos maneras. La primera, a través de fuentes primarias, como son las encuestas, las entrevistas, cuando en las empresas se tiene que hacer observación directa sobre esos procesos que se están llevando a cabo. También a través de formularios digitales, sensores, registros de dispositivos móviles. Y la otra manera de obtener los datos es a través de fuentes secundarias que corresponden a esos datos que ya fueron procesados, que se encuentran en bases de datos, que están en estudios de mercado, en estadísticas, en publicaciones académicas, en informes técnicos, en archivos históricos, en repositorios institucionales. Las organizaciones suelen combinar ambas fuentes, tanto las primarias como las secundarias, para enriquecer su análisis y tomar decisiones más completas. Es importante mencionar que en el momento de la captura de los datos o del almacenamiento, estos pueden tener formatos inadecuados o inconsistentes, lo cual dificulta su procesamiento. Por ejemplo, un número puede estar almacenado como texto, una fecha puede tener un formato distinto al esperado o ciertos campos pueden aparecer vacíos o mal diligenciados. Antes de ser usados, los datos deben ser limpiados, depurados y para esto existen varias formas de solucionarlo, como eliminar los valores duplicados, corregir o completar valores faltantes, unificar aquellos datos que son unificar formatos, eliminar información irrelevante o que no está actualizada. Cuando los datos ya están listos, podemos pasar al modelado de datos y ese modelado de datos nos va a permitir darles estructura, va a permitir organizarlos, va a permitir que esa información se encuentre de una manera lógica, clara, coherente, con el fin de poderla almacenar, poderla consultar, poderla manipular fácilmente. Para llevar a cabo este proceso, se debe recurrir a una herramienta fundamental en el diseño de la base de datos como es el modelo entidad-relación. Ese modelo entidad-relación es el que nos permite visualizar tanto las entidades como los atributos y las relaciones. Las entidades hacen referencia a las cosas, a las personas, a los objetos del mundo real. Las entidades generalmente se tienen que convertir en tablas.
los atributos se convierten en los campos de esas tablas y las relaciones son las que permiten unir las tablas. Las relaciones debemos tener en cuenta que se pueden clasificar en 3 tipos principales. La relación de uno a uno, donde una entidad está relacionada con una única instancia de otra entidad. Por ejemplo, un profesor que tiene su número de cédula que es único puede estar relacionado con una EPS. Y entonces en la EPS también hay un código que es único, que representa la EPS. Estas 2 entidades relacionadas generan ese tipo de relación de uno a uno. De uno a varios, una entidad se asocia con varias instancias de otra instancia. En este caso, por ejemplo, un profesor puede tener varias asignaturas registradas. Y la relación de varios a varios, donde varias instancias de una entidad se relacionan con varias instancias de otra entidad. Por ejemplo, estudiantes inscritos en varios cursos y cada curso con varios estudiantes. Cuando ya tenemos listo el modelo entidad-relación, podemos abordar ahora los motores de bases de datos. Esos motores de bases de datos nos van a permitir construir la base de datos y son herramientas de software para crear, gestionar, almacenar y consultar la información de manera eficiente. Entre los motores de bases de datos que más se encuentran, digamos que son más reconocidos, podríamos nombrar a PostgreSQL, a MySQL, Oracle, SQL Server, entre muchos otros. Dentro de ese motor de base de datos podemos generar sentencias SQL y esas sentencias pueden ser creadas desde consultas simples hasta consultas mucho más complejas. En las consultas simples, un ejemplo puede ser la consulta de una tabla, mientras que las consultas más complejas involucran algunas operaciones adicionales, como por ejemplo, si necesitamos combinar información de múltiples tablas, se requieren los joins. Si necesitamos transformar o calcular valores, se requieren las funciones o los procedimientos almacenados. Para automatizar acciones, cuando ocurren eventos, usamos los triggers. Si necesitamos trabajar con grandes volúmenes de datos de manera multidimensional, podemos usar herramientas de análisis como OLAP. Entonces, ya cuando los datos se encuentran dentro de la base de datos, podemos ahora usar las herramientas de programación. Herramientas como Python, Java, PHP, las cuales desempeñan ese papel fundamental de lograr la conexión con la base de datos. Esas herramientas son muy útiles porque permiten desarrollar aplicaciones, permiten desarrollar, por ejemplo, formularios para consultar datos, para insertar información a la base de datos, para actualizar información que ya está almacenada en esas tablas, para generar consultas adicionales, incluso para eliminar datos de esas tablas que están en la base de datos. La siguiente herramienta que podemos implementar ya tiene que ver con las que nos permiten generar, por ejemplo, los gráficos, las tablas dinámicas, los paneles interactivos, como es el caso de Power BI o Tableau. Son herramientas que ayudan a la alta gerencia, le facilita el proceso de descubrir patrones, de descubrir tendencias, de encontrar anomalías. Un buen dashboard siempre nos da la posibilidad de observar de una manera gráfica, por ejemplo, qué producto se vende más, qué región necesita más atención o qué tendencias están emergiendo en el mercado. Tal como lo comenta la profe Luz Estela, estas herramientas de visualización que convierten datos complejos en gráficos y reportes claros para toda la organización facilitan la toma de decisiones informadas en tiempo real. Las empresas entonces deben implementar un marco estructurado conocido como Framework de Transformación Data Driven, desde donde todas las decisiones
tanto operativas como estratégicas, se fundamentan en datos concretos y analizados, y no en simples suposiciones, intuiciones o experiencias previas. Para alcanzar esta transformación es esencial que al interior de las organizaciones se realicen esfuerzos en 3 áreas clave: el talento, la cultura y la tecnología. En el talento humano, con la formación e incorporación de profesionales capaces de analizar datos contextualizados. En la cultura organizacional, fundamental promover la colaboración, el aprendizaje continuo, la gestión de conocimiento y la apertura al cambio. Y por supuesto, en aspectos como tecnología, a través del uso de herramientas y sistemas de gestión, así como plataformas avanzadas que ya ha mencionado la profe Luz Estela. Los datos se convierten entonces en ese activo estratégico que permite personalizar, por ejemplo, ofertas, anticipar tendencias y responder ágilmente a los cambios de mercado. Asimismo, esa capacidad de transformar datos en decisiones estratégicas es fundamental para la competitividad empresarial. Hemos visto cómo el análisis de datos apoyado en herramientas especializadas genera insights. Estos, que son las revelaciones accionables y contextualizadas, permiten identificar patrones, como lo mencionó la profe Luz Estela, identificar anomalías o incluso señales tempranas, como por ejemplo la detección de clientes con riesgo de morosidad y cambios en el comportamiento del consumidor o tendencias de compra. Estos insights son la base para formular estrategias corporativas y de negocio. Y la conversión de datos en insights y de estos en estrategias es un proceso y debe ser estructurado y alineado estratégicamente para cada organización, a fin de garantizar decisiones no solamente informadas, sino oportunas y efectivas que generen valor sostenible en la organización. Ese análisis de datos que acabo de mencionar la profe Luz Estela impacta todas las áreas de la organización, desde la identificación de oportunidades de mercado, el desarrollo de nuevos productos, la optimización de campañas, la segmentación avanzada en marketing y ventas, la gestión de inventarios en operaciones, los módulos que analizan el riesgo crediticio y la detección de fraudes en finanzas, así como la predicción en indicadores de rotación de personal o incluso diseño de programas de formación o desarrollo. Entonces, justamente la estrategia empresarial debe responder directamente a los insights obtenidos del análisis de datos, transformando la información en acciones concretas. En el proceso de toma de decisiones se debe tener en cuenta desde la generación de insights hasta la formulación y ejecución de estrategias, pero estas deben estar alineadas utilizando enfoques analíticos y herramientas específicas para cada tipo de estrategia. Por ejemplo, estrategias genéricas, competitivas, de reducción, operativas o de innovación. En la práctica, realmente los gerentes combinan modelos tradicionales con modelos emergentes de toma de decisiones de acuerdo con la naturaleza de la decisión, el problema, el contexto, el desafío, las restricciones e incluso la información que se tiene disponible. En el caso de los modelos tradicionales, como el racional, el político, intuitivo, se basan en el juicio humano, en la experiencia, en una lógica estructurada y por supuesto en procesos de negociación. Estos enfoques más tradicionales han sido utilizados en contextos donde la información es limitada e incluso el entorno es predecible, pero siguen siendo relevantes a pesar de las limitaciones frente a aspectos como la complejidad del entorno o incluso la velocidad de la necesidad de toma de decisiones en los escenarios empresariales actuales. Por su parte, los modelos emergentes se apoyan directamente en la tecnología, en el análisis de datos, en los mismos datos para enriquecer y automatizar esa toma de decisiones. Entre ellos, pues destacamos el Business Intelligence, ¿cierto? Enfoques orientados hacia Data Driving, la inteligencia de las decisiones y el gobierno del dato como un marco de calidad y seguridad en la información. Los modelos emergentes, entonces, permiten en este entorno cada vez más competitivo y dinámico
que esas decisiones sean ágiles, precisas y que estén basadas en evidencias, convirtiendo precisamente ese dato, que es ese activo estratégico, en información valiosa. Estos modelos, que incorporan tecnología, análisis de datos avanzados, optimizan precisamente los procesos en las organizaciones. Esto implica que se pueda tener una visualización de información clave, por ejemplo, como lo mencionó la profe Luz Estela, con herramientas de Power BI y Tableau, automatizar decisiones mediante algoritmos, inteligencia artificial y optimización de flujos de trabajo. También anticiparse a los escenarios usando modelos predictivos, no solamente basados en datos históricos, sino en modelos emergentes. Garantizar, por supuesto, la calidad y seguridad de los datos con políticas de gobierno corporativo y gobierno del dato, y agilizar esos procesos críticos desde la segmentación de clientes, el control financiero o incluso el mantenimiento preventivo. Esta implementación es esencial para que las organizaciones compitan a través de procesos de innovación, de sostenibilidad y que sean mucho más competitivos en este entorno actual. Con esto damos por finalizada nuestra conferencia. Estaremos atentas a solucionar sus inquietudes a través del chat.